No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Miren, nos honramos en recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el director general de aduanas y uno de los principales líderes del Partido Revolucionario Moderno, don Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Bueno, muchísimas gracias por ese calificativo que yo... Ya yo estoy listo para empezar esta conversación. ¿Cómo no? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con gente que uno aprecia y admira. Muchas gracias. Tenía rato que no venía por aquí. Ya yo me estaba preocupando. Yo espero que algún día usted llegue a ser presidente de la República, porque así vamos a tener la garantía de que cuando llegue a serlo, usted va a estar aquí en la cabina. Y le podemos decir, presidente, ¿qué opina usted sobre tal cosa? Déjame decirte que eso, hay garantía de eso, sí. Muy bien, ajá. Ya, primer sonido. Don Yayo, sabes que la semana pasada veíamos, bueno, aquí todos los días empezamos revisando las portadas de los periódicos y analizando lo que ocurre en el país. Y me sorprendió mucho verte en una fotografía con un señor de la India. Y yo dije, pero ve acá, ¿y qué pasó aquí? Y resulta que me di cuenta, me sorprendió, que la India es casi ya el segundo socio comercial de República Dominicana después de los Estados Unidos, con el tema de la exportación de oro sobre todo. Y la acción que llevaban a cabo, ustedes firmaban un acuerdo. Cuéntanos un poco de esto para empezar de una vez con el tema. Mira, lo que nosotros, como bien dices, la semana pasada yo estuve 3 días en Nueva Delhi, que es la capital de la India, que obedece a toda una serie de transformaciones que la República Dominicana ha vivido en los últimos 5 años. Nosotros somos ya el centro de comercio más importante que hay en la cuenca del Caribe, Centroamérica, y posiblemente uno de los más importantes en todo el continente americano. Hace 25, 30, 40 años, la preocupación más importante de los principales mercados de consumo del mundo, léase la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, era de dónde me abastezco que haya mano de obra barata. O sea, el problema era el precio de lo que tú comprabas. Con el advenimiento del COVID-19 y luego con las rivalidades geopolíticas entre el Occidente y Asia, entonces ahora vienen 2 preocupaciones adicionales. La primera es que ya el problema del precio no es cumbre, es el problema de la propiedad intelectual y el problema de la calidad de lo que compro. Y lo segundo es no depender de un rival geopolítico, no depender de un rival lejano que, como pasó en el COVID-19, los fletes de transportación de mercancías de buenas a primeras incrementaron en un 2000%. De $2,000 que costaban, llegaron a costar $30,000. Entonces, todo eso ha hecho que 2 fenómenos fundamentales se pongan en boga. El primero es el friendly shoring, que es las costas amistosas, y el segundo es el nearshoring, que es la costa cercana. Entonces, si tú quieres acceder al mercado de Estados Unidos, si tú quieres acceder al mercado europeo, si tú quieres acceder al mercado suramericano, que son 3 mercados importantes, ¿qué país te ofrece conectividad aérea, conectividad marítima, un buen marco legal, una estabilidad política, un crecimiento económico estable? La República Dominicana. Y lo que estamos haciendo con la India es que evidentemente la India se ha convertido, recordemos que es el país más poblado del mundo, recordemos que es la 5ª economía del mundo y que es un país en ebullición, o sea, un crecimiento hoy de los más grandes del planeta. Entonces, y la India es uno de los grandes productores de farmacéuticos a nivel mundial, es un gran productor de piezas automotrices a nivel mundial. Entonces, si tú eres la India y tú quieres exportar hacia el continente americano, pues la República Dominicana te presenta una potencial base de operaciones muy importante. Pero además, como tú bien decías, si tú quieres comprar oro, si tú quieres comprar insumos agrícolas de todo tipo, desde pesticidas a abonos, si tú quieres comprar productos agrícolas, como por ejemplo el caso del aguacate, el caso del banano, hasta el mismo caso del arroz y muchísimas otras cosas, tú lo quieres comprar de un lugar donde no te presentes rivalidades de ningún tipo. Ahí nos ayuda nuestro tamaño por ser pequeños. Entonces nosotros tuvimos en Nueva Delhi, en el Ministerio de Finanzas de Nueva Delhi, en la Dirección General de Aduanas de Nueva Delhi, donde estuvimos presentando una serie de acuerdos para que los que estén certificados como exportadores de calidad aquí en la República Dominicana a través de los operadores económicos autorizados
puedan, si tú tienes un certificado de A dominicano, te lo reconozcan en la India. Y si tú tienes en la India ese mismo certificado, te lo reconozcan en República Dominicana. Entonces, eso, yo le voy a decir una cosa, yo creo sinceramente que eso es una muestra de lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader, de lo que nos ha representado y de cómo el mundo nos ve. Porque el hecho de que nos reciban en Nueva Delhi con toda la importancia que le dan a un país, estamos hablando de un país de 1.4 billones de habitantes, nosotros 11, 12 contados, yo siempre meto 15, porque hablo de la diáspora. Tú cuentas la diáspora ya, los dominicanos tenemos que ser 15, 20 millones de dominicanos en el mundo. Pero definitivamente nosotros somos un país geográficamente y demográficamente modesto comparado con la India. Y eso te dice a ti cómo nos hemos puesto en el radar del mundo. Y yo creo que eso es gracias a las transformaciones que hemos vivido estos últimos 5 años. Que es que, y ayer yo veía a Luis en la semana del presidente Abinader, y la verdad que yo, que soy un entusiasta del liderazgo de Luis y de lo que se ha logrado en este país en los 11, 12 años de esta lucha, porque tenemos 5 de gobierno, pero son 11, 12 años de una lucha de haber surgido prácticamente de la nada y haber enfrentado cosas que todavía no hemos contado. Y tú coges las cifras de este país, lo que me toca a mí en el tema de comercio exterior y en el tema de recaudaciones, en el tema de seguridad. Y mira, yo estuve este fin de semana, después de que llegué a la India, que tuve hasta, hay que tener cuidado con esos viajes, pero tuve este fin de semana en la frontera, estuve en la provincia de Independencia, en Duvergé, lo que se ha hecho en la frontera, o sea, cómo nosotros hemos crecido de manera exponencial en todo lo que es comercio exterior, en todo lo que es zona franca, en todo lo que es exportación. Señores, nosotros exportábamos hace 5 años alrededor de 700 millones de dólares al mes. Hoy estamos exportando 1.300 millones de dólares. Esos son 500 millones de dólares más al mes. Y la gente dice, bueno, ¿y qué significa eso? Tú no te imaginas lo que eso significa para los empleados de zona franca. Tú no te imaginas lo que eso significa para los campos dominicanos. Tú no te imaginas lo que eso significa para la manufacturera dominicana. Sí. Entonces, definitivamente, todo eso es parte de lo que nos reconocen países como la India. Y precisamente ya ayer el presidente Abinader hacía una especie de rendición de cuentas en la semanal, y en ese sentido me gustaría que nos cuentes un poquito de lo que ha ocurrido en aduanas en estos últimos 5 años. Mira, Karina, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, habían cosas que eran verdaderamente insólitas. Y yo digo, yo no soy de la gente que quiere vivir echándole tierra al pasado ni nada. Yo creo que es un solo país y que de algún modo tenemos que... Pero era la falta de visión estratégica de las cosas más importantes que este país tiene para crecer, que este país tiene como futuro. Nosotros somos un país, definitivamente, por vivir en una isla, somos un país que tiene que estar orientado al comercio. Y entonces nosotros teníamos una ley de comercio exterior que era de 1953. O sea, la ley de aduana era de 1953. Y no nos habíamos podido poner de acuerdo por una lucha de intereses absurda, miope, como tú le quieras llamar. Nosotros tenemos ahora un marco legal de una nueva ley general de aduana que es reconocida por la Organización Mundial de las Aduanas, por los inversionistas más importantes. Una de las cosas fundamentales por la cual Moody's y otras agencias de riesgo no han incrementado el riesgo país por este marco legal vigoroso, importante, no solo con la Ley General de Aduanas, sino con la Ley de Comercio Marítimo, con la Ley de Centros Logísticos. Pero eso es el marco legal. Ahora, en la tecnología que usamos en nuestro puerto, que también es la manera de decirle a los Estados Unidos, a la Unión Europea, que somos un país seguro para invertir, que somos un país seguro para poner tus fábricas, para poder hacer las cosas que tú tienes que hacer para trabajar con un país. Nosotros no teníamos rayo X, o sea, tú sabes lo que es que el 60% de la carga que entraba y salía del país la contábamos y la revisábamos al ojo por ciento. Hoy el 96% de la carga que entra y sale del país es vista por tecnología de rayo X. Entonces eso a su vez nos ha ayudado a reducir el tiempo de despacho, que era de 9 días a 2 días. Eso a su vez ha generado un ahorro en costos de almacenamiento, costo de electricidad, costo de transportación, que
va por los 3.000 millones de pesos. Junto con el despacho 24 horas. Exacto, el despacho 24 horas es el programa que reduce de 9 días a 2 días. Entonces, esa misma transformación nos ha generado un superávit en las recaudaciones que solamente en el 2021 fueron alrededor de un 20% adicional a lo que estábamos esperando. Estamos hablando de casi... No se debe a la variación del precio del dólar, que muchos acusaron eso también. No, para nada, porque hay datos. Los datos relativos en la economía son los importantes, porque los datos absolutos, con el paso del tiempo, incrementan. Ahora, hay algunos datos que son fundamentales cuando la gente me habla de las recaudaciones. Yo le digo, mira, nosotros hace 5 años, aduanas era el 18% de las recaudaciones del Estado. Cuando las aduanas del mundo tienden a disminuir su papel de recaudación, porque ya con el libre comercio, ahora Trump ha cambiado un poco eso, pero con el libre comercio las aduanas perdían ingresos y se convertían en agencias de facilitación de comercio, se convertían en agencias de seguridad más que de recaudación. Sin embargo, en estos 5 años nosotros hemos pasado de 18% de recaudación del Estado a 25% de recaudación del Estado. Eso no tiene que ver con tasa del dólar, ni con inflación, ni con nada de eso. Entonces, del mismo modo, nosotros éramos alrededor del 3% del PIB de la recaudación del Estado. Hoy somos casi el 5%, casi duplicado de lo que éramos. Entonces tú dices, se está recaudando mucho más. Claro. Solamente en el 2021 generamos un superávit de casi 30.000 millones de pesos. Eso eran 30.000 millones de pesos con lo que la economía dominicana no contaba, que fue al subsidio del combustible, que fue al subsidio de las agencias sociales del gobierno dominicano, que fue al subsidio de la electricidad, que eso fue lo que nos permitió de algún modo no tener que hacer reformas fiscales en esos años. Pero una cosa, ¿se recauda más porque el escenario económico permite que la gente importe más, porque antes había algo que se escapaba? O sea, ¿qué hace que se robaba mucho el líder? Yayo, deje que Yayo me responda, Pérez. No, porque él no va a decirlo. No, pero es que, oye, lo que pasa, yo independientemente de que hay siempre una duda o incógnita acerca de los procesos y las transparencias en las entidades recaudadoras del Estado, yo creo que la palabra clave para el aumento de ingresos del Estado ha sido la eficiencia. Ha sido la eficiencia y ha sido la tecnología. Porque cuando tú inviertes en tecnología, en cualquier proceso, tú eliminas la discrecionalidad. Entonces, al tú eliminar la discrecionalidad, pues evidentemente hay muchos escapes que se pierden. El hecho de los rayos X genera un mayor flujo, una mayor rapidez. A mayor rapidez, mayor mercancía. A mayor mercancía, mayor recaudación. Y del mismo modo, nosotros hemos establecido a través de un motor de riesgo que instalamos con un software que instalamos en las aduanas que ya la carga se perfila a través de inteligencia artificial. O sea, nosotros tenemos programas de software o de computación que, dependiendo de dónde venga la carga, de quién la declare, de las incidencias de ese contribuyente, etcétera, te la saca. Una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo. Entonces yo creo que ha sido la inversión en eficiencia que ha generado que las recaudaciones aumenten. Y al final del día, en los términos de las cosas de Estado, y yo sé que esto es, y miren, es algo que yo he estado estudiando y he estado viendo, porque como ente público, a mí me preocupa mucho el pesimismo. A mí me preocupa mucho cómo yo hago así y hago algo aquí estrafalario, o digo una mala palabra, o insulto a alguien, y eso se viraliza. Sin embargo, yo le digo al país que hoy nos hemos convertido en un centro de comercio mundial, y que la India, que es uno de los países más importantes en población, el más importante en población del mundo, pone los ojos en República Dominicana, y eso no es noticia. Entonces, de algún modo, por ejemplo, tú me haces esa pregunta y lo sexy, lo viral puede ser decir, bueno, hemos acabado con la corrupción en aduana. Sin embargo, la verdad nunca es solamente un elemento. Y yo creo que la eficiencia es el mayor de los elementos. Y yo creo que el país tiene que, con sobriedad, con serenidad, hacer de la eficiencia una obsesión nacional, porque nosotros somos un gran país, con grandes oportunidades, y yo creo que con un gran futuro. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que asumir una planificación estratégica, estilo lo que ha hecho el Estado de Israel, estilo lo que ha hecho Singapur, estilo lo que ha hecho Corea del Sur, que son países poblacionalmente parecidos a nosotros, que tienen geográficamente parecidos con nosotros. Y en un contexto internacional tan difícil, de tantos cambios, de tantas situaciones, nosotros tenemos que comenzar a apreciar lo que somos, a apreciar lo que tenemos,
y a comenzar a vernos con más armonía entre nosotros, con más trabajo en equipo entre nosotros. Yo veía ayer o antes de ayer a los líderes de oposición haciendo unas críticas y decía, wow, qué pena me da eso, que gente que yo les reconozco talento, de estadistas, gente que inclusive yo respeto y admiro, con unos disparates, que tú dices, wow, gente que han gobernado, gente que tú dices, cónchale, ya después de que uno ha estado en este oficio de gobernar, tú sabes que esas simplezas son populismo, son mentiras, ¿no? Nunca es tan simple como eso. Pero están en campaña, el eslogan, el chic, entonces, pero así no se echa un país hacia adelante. El gobierno de Luis tiene áreas de mejora, claro que sí, pero yo creo que pasará a la historia como uno de los gobiernos más trascendentales de la historia dominicana. Lo que aquí ha pasado en 5 años, mira. Más trascendentales de la historia. Sí, yo creo eso. Mira, el que conozca el sur del país tendrá que hacerle una estatua a Luis Abinader, hermano. Mira, lo que es Pedernales hoy y lo que es Pedernales y lo que era Pedernales hace 5 años, no hay manera de imaginárselo. Y tú me dirás, bueno, pero no, es que yo tuve al lado de Luis. Y Alexander no me deja, yo estoy seguro que de algún modo lo recordará. Yo tuve al lado de Luis cuando uno de los asesores de imagen y de comunicación que el gobierno tenía o tiene, no sé si lo tiene todavía, dijo esta frase. Presidente, pero es que usted no hace nada yendo a Pedernales, eso no es rentable. En Pedernales no hay 20,000 votos y en Pedernales esto. Yo lo oí eso. Con acento colombiano. Yo lo oí eso y yo recuerdo que... De hecho, el senador ganaba con 8.500 votos. Yo recuerdo que el presidente contestó, esa no es mi filosofía, yo no estoy gobernando para los próximos 4 años. Yo quiero dejar un legado para los próximos 100 años. Entonces, cuando tú oyes eso y tú dices, bueno, ¿y qué es lo que estamos logrando en Pedernales? En Pedernales estamos haciendo una frontera económica, sí, como la estamos haciendo en Dajabón, como la estamos haciendo en Elías Piña, como la estamos haciendo en Independencia. Y tú me dirás, ¿cómo? Bueno, pero es que las inversiones que se han hecho ahí, aquí teníamos 30 años hablando de una verja fronteriza, pero nadie la había hecho. Aquí teníamos 15, 20 años que no comprábamos un helicóptero, que no comprábamos un mecanismo de seguridad. Entonces, eso es trascendental, hermano. Eso no es un juego de niños. El hecho de lo que aquí se ha hecho, primero para tratar de que la hermana República de Haití reciba el auxilio de la comunidad internacional, pero al mismo tiempo para proteger nuestros hospitales, para proteger nuestras escuelas. Eso es realidad. Mira, yo andaba el domingo con el presidente Abinader y yo fui a la inauguración de la extensión o ampliación o mayor inversión en la línea del metro. Señores, eso es visión de Estado. Todo el mundo sabe que el primer metro lo hizo Leonel Fernández. Sí. Políticamente hablando, lo ideal, cualquier asesor político te hubiera dicho, bueno, pero vamos a hacer 2 elevados más, vamos a hacer otra cosa para que tenga tu marca. Y este tipo lo que hace, no, eso funciona, continuidad del Estado, vamos a invertirle. Y el domingo estábamos inaugurando una obra que le costó 500 millones de euros al Estado dominicano, hermano. Y no hay ningún problema, eso lo hizo Leonel, nosotros lo estamos mejorando. ¿Pero y por qué? Porque hay una visión de Estado. Cuando me dicen que las obras públicas, y yo, pero ¿y qué es lo que la gente quiere? Luis le ha construido este país. Pero señores, el monorriel de Santiago, Karina, tú que eres santiaguera, sí. Señores, vayan y den una vuelta por Santiago, la entrada de Santiago, el monorriel de Santiago, pero aquí no había hospitales traumatológicos en 3 regiones del país. Hoy hay hospitales traumatológicos en sitios que no había. Tú chocabas un carro, hermano, en el Cibao y tenías que llegar o sea, una locura lo que estaba pasando aquí a nivel de salud pública. Que no hemos construido. Señores, aquí hay casi 3 millones de personas que no tenían seguridad social, que hoy tienen seguridad social. La gente cuando se comenzaron a hablar de los de Senasa, yo decía, no, pero esta gente trabaja para nosotros. De verdad, yo a veces decía, bueno, pero yo un día le dije al presidente medio de relajo, ven acá, presidente, y nosotros inscribimos a Leonel y a Danilo en el PRM. Porque criticar Senasa, mi hermano. Pero ojalá yo que hablen de Senasa todos los días. ¿Y qué usted va a hacer con los 3 millones de gente que tiene seguridad social? Señores, quizá ustedes que son clase media, gente que han desarrollado carreras profesionales, no entienden la importancia de un seguro médico en un barrio viejo. Un seguro médico en un barrio con un niño enfermo, hermano. Un niño que tú tienes 3 días que no lo puedes llevar al colegio. Sí. Que tú tienes que llevarlo a un hospital. Que para tú comprarle un antibiótico tienes que ponerte la mano en la cabeza. 3 millones de gente con seguridad social que no la tenía antes. Policías y militares con un aumento de sueldo de un 100%. Por primera vez tenemos un aumento de salario mínimo de más de un 20% y aquí no hubo una huelga, aquí no hubo un paro. Bueno, entonces yo por eso digo que cuando a mí me hablan
de estos 5 años de Luis Abinader, yo digo, no, pero comparémoslo con cualquier 5 años de cualquier gobierno dominicano y vamos a compararlo. Índice por índice, te lo dice la FAO, te lo dice la UNESCO, te lo dice la Organización Mundial del Turismo, te lo dice el Fondo Monetario Internacional, te lo dice el Banco Mundial, te lo dicen las agencias calificadoras de riesgo. Y entonces aparecen 3 señores, 4 señores, 5 señores, que duraron 20 años gobernando el Estado Dominicano, que no subieron los índices de pobreza, que no elevaron los niveles de educación, que no aumentaron la seguridad social, que no le subieron un sueldo a un policía, que no pusieron un blog en la frontera. Y tú dices, wow, la democracia da para mucho. Yayo, el dominicano de a pie está consciente de todos esos números y logros que tú has mencionado. Pero date una vuelta por Pedernales para que tú veas cuando llegan los cruceros con los barcos de 3.000 y 4.000 personas. No somos tú y yo que lo atendemos. Son dominicanos que le venden y que le compran y que lo atienden y que lo brincan y que lo saltan. Pero no solo eso. Yo creo que a final de año, a principio de enero, vamos a inaugurar el monorriel en Santiago. Y cuando eso se inaugure, el tapón que tú cogías en Santiago, que te duraba 2 horas, te va a durar 45 minutos, te va a durar media hora. Eso es gente que lo está recibiendo. La seguridad social no son fantasmas, no son suizos los que tienen el carnet de seguridad social, que van a los hospitales, son los dominicanos. Pero es que yo me río porque es que a veces nosotros creemos que estos micrófonos, que las redes sociales son el país. Y yo te voy a decir una cosa, las últimas 4 elecciones nosotros hemos sacado alrededor de un 60%. ¿Y cómo es que lo hacemos? Y cuando la gente, por decirte algo aquí en la capital, que ha votado 2 veces por Carolina, alrededor de un 60%. ¿Y por qué que lo ha hecho? ¿Porque Carolina es rubia, es una moza? ¿O por qué fue que Luis ahora sacó el 80% de los senadores del país? Porque es descendiente de libanés y hace buenos chistes. Pues la gente no es loca. La gente, ¿y por qué que nosotros ganamos en Santiago? Ganamos en La Vega, ganamos, o sea, y no fue que ganamos, fue que ganamos de una manera que no se había ganado nunca en democracia. Nunca en democracia se había ganado como nosotros hemos ganado. Ahora, que los gobiernos tienen siempre, los gobiernos son seres humanos que gobiernan, hay errores, hay contradicciones, hay dificultades, hay cosas que pueden hacerse mejor. Y yo creo que con humildad y con sinceridad, por las cosas que se hacen de una manera que se puede mejorar, hay que tener la humildad, hay que tener la sensatez de reconocerlo y de recoger los pedazos rotos y de reconstruir. Pero de lo que yo te puedo decir a ti es lo siguiente, yo estoy verdaderamente honrado de haber acompañado a Luis Abinader estos 5 años y creo que el país, primero, lo ha reconocido. Segundo, lo va a reconocer, pero no lo va a reconocer ahora. Yo creo que este es un gobierno que va a ser evaluado en su justa dimensión en 20, 30 años. Porque hay cosas que toman tiempo asimilarlas. Y vuelvo y te digo, este es el primer gobierno que ha tenido que vivir los embates de una comunicación que se ha liberalizado a niveles como nunca antes. Mira, ayer me decía, yo estaba anoche, yo hablaba por teléfono con mi buen amigo David, estábamos hablando de una serie de cosas y hacíamos el comentario, estoy hablando del ministro de Turismo, sí. Hacíamos el comentario de que vimos ayer o antes de ayer un comentario de un ex ministro de Obras Públicas que denunciaba y se quejaba de las obras del gobierno de Luis. Y nosotros... El que le dijo disparatoso a modo de chance. Yo no voy a repetir eso, pero yo lo que te digo es que nosotros repetíamos a modo de chance. Cuando nosotros estábamos en la oposición, nosotros no hacíamos eso. Había como un respeto, había como uno hacía las denuncias y uno hacía las cosas, pero nosotros nunca le dijimos baboso ni disparatoso ministro. Yo nunca hice eso. Y yo sé que muchos otros, ni Luis nunca hizo eso. Ha habido, yo creo que con el auge de las redes sociales, el auge de estas plataformas digitales, la población quiere satisfacción instantánea. O sea, hoy en día, tú viendo un Instagram, tú viendo un TikTok, tú quieres una satisfacción inmediata del problema que te esté pasando. Uh-huh. Y las soluciones en los gobiernos no son inmediatas. No son inmediatas. Pero tú haces una licitación pública para tú resolver, comprar cualquier cosa en un gobierno. Con suerte te toma 6 meses. Entonces, tú identificas un problema hoy, la solución te toma 6 meses llevar a cabo. Entonces, definitivamente, nosotros hemos tenido que vivir con eso.
y además tenemos un presidente profundamente democrático, profundamente abierto. Y hemos tenido que vivir con eso, y eso es algo que yo creo también que es un fenómeno que los psicólogos y los psiquiatras del mundo están estudiando. Después del encierre de la pandemia del COVID-19 y después de la apertura, hay una situación emocional en las poblaciones, en todas las poblaciones. Inclusive Luis fue el primer presidente post-COVID que se reelijo en toda la región. Y yo creo que todo eso es lo que apunta, y es el descontento que cualquiera de nosotros puede sentir cuando andemos en la calle, porque también gobernar no es un jardín de flores. Gobernar es decir que no muchas veces, y a mucha gente y por muchas cosas, y al que tú le dices que no se descalienta contigo. Y es un reto importante ver de qué manera nosotros mantenemos estos niveles de satisfacción y podemos continuar con lo que es una visión de Estado, con lo que es una visión de trabajo, que deberá continuar en el 2028 y adelante. Antes de entrar a política, yo quiero que si fuera el escenario hipotético, usted es presidente de la República, pero bueno, aún sin ese escenario, usted es un funcionario muy importante de este gobierno. Las 2 o 3 cosas en las que deberían enfocarse en estos próximos 3 años, que ayer yo decía, oye, apenas se está cumpliendo el primer año de esta segunda gestión y parece que ya más bien se estuviera terminando. Todavía quedan 3 años. ¿Dónde se enfocarían? Mira, yo creo que es consolidar estas cosas que yo decía que hemos hecho. Miren, tú puedes estar de acuerdo o no, tú puedes tener tus dificultades, tú puedes tener pero el hecho de que aquí hayamos promulgado un código penal que iba para los 2 siglos de existencia, te demuestra la seriedad con la que aquí se está gobernando. Aquí hubo ocasiones donde se promulgó el Código Penal y entonces después lo anularon a través de un recurso de inconstitucionalidad y de una serie de cosas. Entonces, yo creo que eso, con el plan estratégico que aquí se ha hecho de un desarrollo horizontal, cuando digo un desarrollo horizontal es que también la República Dominicana históricamente había desarrollado mucho el polo del Gran Santo Domingo y el polo de Santiago. Históricamente, pero en los últimos 30, 40 años Santiago había sido bastante abandonado. Entonces, tú ves que ahora hay un proceso integral del desarrollo que va desde Pedernales a la Altagracia, que va desde Samaná a Azua, a Baní y Barahona. Entonces, yo creo que hay que consolidar eso, que hay que terminar una serie de propósitos que ya están encaminados en el término, por ejemplo, cómo hemos robustecido la producción agrícola del país, cómo hemos... miren, señores, yo hablo mucho de la Dirección General de Supérate, donde tengo una gran amiga que dirige eso, que es Gloria Reyes. Yo te voy a decir una cosa, la asistencia social, como la conocemos hoy en Latinoamérica, fue una hechura de Ignacio da Silva, de Lula, de Lula, en Brasil, en su primer gobierno. Y la verdad es que eso tuvo rédito que el mundo entero reconoce. Y también reconozco que el presidente Medina aquí llevó lo que era el plan social, lo que era el PM, lo que eran una serie de organizaciones que venían de Balaguer, de Leonel Fernández, que eran pagar por paz, por llamarle de alguna manera. Danilo introduce la política brasileña de la asistencia social. Ahora, ¿será Luis Abinader quien pasará de la asistencia social a la movilidad social? Yo te lo digo porque yo he visto muy de cerca el trabajo de Supérate y me detengo aquí a resaltarlo. O sea, esta es la primera vez que con la asistencia social se te dice, mira, yo no solo te voy a dar dinero para que tú compres gas, para que tú pagues los estudios de tus hijos, para que tú compres comida. No, yo te voy a dar este dinero para que tú te superes, para que tú pongas un salón de belleza, que es lo que se llama la microfinanza, que así ha demostrado, hay un premio Nobel de Economía, de Economía, que lo que habla es de la microfinanza como instrumento de liberación de los pueblos. Y por eso es que hemos pasado de una clase media, que era el 30 y tanto % de la sociedad dominicana, que hoy es el 48% de la sociedad dominicana, ya es clase media. Por eso que hemos reducido la pobreza de 20 y tanto % alrededor de 15%. Entonces, eso te dice a ti que esas son las cosas que hay que continuar, hay que consolidar, que ahora lo estamos haciendo. Fíjate cómo
se fusionan dos instituciones que trabajaban este tema de la asistencia social en una sola. Hay otras fusiones de instituciones que deberán venir, que es una cosa también, señores, lo que hemos trabajado la actividad política y entendemos el coraje, el trabajo, lo difícil que da tú reducir el Estado en medio de tantas demandas de los activistas políticos y demás que trabajan en la política porque quieren de algún modo servirle a su país, participar del Estado. Entonces, yo creo que hay que consolidar lo que hemos hecho, hay que consolidar las nuevas actividades económicas que hemos fundado, hay que consolidar las obras de infraestructura que estamos haciendo. Más bien. Sí, pero mira, lo que ha sido la ampliación. Ese 9, Jesús santo Dios pero bendito. Mira, lo vamos a terminar con la ampliación de 4 a 6 carriles de algunas de las más importantes autopistas del país, la terminación, ya dije, de los hospitales, porque yo he dicho muchas veces, y anoche también, pues estábamos en una reunión en el Palacio, lo conversaba con Deligne y lo conversaba también con José Ignacio. Ojalá yo que comparáramos las obras de nosotros en estos 5 años versus las obras del PLD en 20 años. Yo quisiera que la comparáramos. Pero ¿por qué le cuesta tanto entonces a algunos voceros del gobierno, Yayo? Y cuando digo voceros, quiero decir algunos titulares del gobierno, cuando se les pide que hable de la obra del presidente, o si también es que la población o los medios estamos acostumbrados a medir las obras de la obra de gobierno, el legado de un gobierno, en grandes obras de infraestructura. No, mira, definitivamente existe el criterio de que para comunicar hay que adversar los gobiernos. Yo creo que yo tengo muchos periodistas y comunicadores, influencers, que son amigos, porque yo inclusive medio privo en comunicador. Yayo Pinto. Entonces, yo soy un fanático de este tema y yo recuerdo, hay algunos de ellos que me han dicho, bueno, pero es que si yo estoy resaltando los logros del gobierno, no consigo views, no consigo, ¿tú entiendes? O sea, la gente, yo creo que se pierde algo en eso, pero la población no es tonta, la gente anda todos los días en la calle, la gente que va al colmado, al supermercado, la gente que va a la universidad y la mayoría de la gente, demostrado está hace poco más de un año que se volvió a demostrar con el 57% de la gente. Cualquier encuesta seria que se hace hoy en día también le da volúmenes de aceptación a Luis Abinader muy por encima de la oposición. Entonces, no es que no lo decimos, no es que no lo comunicamos, es que simplemente ese es el vaivén, ese es el debate en una sociedad democrática. Inclusive, yo siempre he dicho que nada te ayuda más a gobernar que tus críticos. Porque los críticos le dan a la pelota a veces y te dicen cosas y cuando tú los oyes y los ves, tú dices, bueno, mira, este tipo tiene razón en lo que está diciendo. Cuando son gente como ustedes, por ejemplo, que a veces no entran a patar, pero no entran a patar con sinceridad. Desde el cariño, desde el amor. No entran a patar con la verdad porque el país no es de nosotros. Claro. El país no es de nosotros, el país es de todos nosotros. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, lo primero, nosotros hemos instaurado una cultura en la Dirección General de Aduana de que yo todas las denuncias las atiendo. Todas las denuncias. Nosotros tenemos un equipo de servicio al contribuyente, de observación, y tú pones un tuit que se te perdió un sombrero en un aeropuerto cerca de aduana, y te llamamos y te preguntamos a qué hora se te perdió el sombrero, cómo era el sombrero, qué fue lo que pasó. Porque a la gente hay que estar dándole servicio todo el tiempo. Ya vamos por demasiada institucionalidad, demasiado política. Yo tengo una de una vez de las encuestas que dijo Yayo. Dele. Esas mismas encuestas, Yayo, ponen a David Carolina primer y segundo lugar. Y Tony Peñaguaba de tercero. No, pero ese dijo que estaba en tercero. Y a ti te ponen en tercero, en tercer lugar. Y esas mismas encuestas de las que tú hablas, que hablan de la preferencia por el PRM en las últimas elecciones. Mira, eso es como ponerse un traje de boda. 2 años antes de la boda. Vas a llegar con calor, arrugado, desbaratado. ¿Tú entiendes eso? No, mira, yo no estoy en campaña de ningún tipo. La gente me dice, ¿qué tú buscas en Double Hey? ¿Qué tú haces? Yo le digo, bueno, primero es el trabajo del director de aduana. Claro. El director de aduana tiene que ir a la frontera, tiene que ir donde quiera que haya una zona franca. Y hay zonas francas en todo el país.
ese es el trabajo de la supervisión que tenemos que hacer los agentes de aduana, y yo soy un agente de aduana ahora mismo. Y además yo soy un dirigente del PRM, yo soy el secretario nacional de finanzas del PRM, fundador del PRM, fundador o de los primeros que tuvimos en el proyecto del presidente Abinader. Mucha honra, será un alto honor de mi vida haber fundado y trabajado en esos proyectos. Entonces, donde quiera que yo voy, si hay 3 PRMistas, yo hablo con ellos. ¿Me entiendes? Y definitivamente al presidente Abinader decir que no va más y hacer una reforma constitucional para imposibilitar una reforma que lo habilite, pues el debate y en el caso de David, de Carolina, de Wellington, de Guido, de Tony, de doña Raquel, claro. de doña Raquel, de Víctor de Asa, de Víctor, de todos, evidentemente, Delia, que todavía no se ha decidido. Evidentemente, el debate se suscita, se presenta, pero yo creo que es extemporáneo. Yo vuelvo y digo, es la misma ansiedad que generan las redes sociales. Yo veo gente haciendo encuestas, publicando encuestas, haciendo cosas, y yo digo, bueno, pero eso es mind the play, allante y movimiento. Eso no tiene ninguna importancia. La importancia va a venir. Hay gente que se desespera, los empresarios te preguntan, los comunicadores, pero el problema es que los y las PRMistas, llegado el momento, vamos a elegir uno de nosotros. ¿Cuáles son las reglas de ese juego? Uno que haya estado ahí, 27. Uno que sea accesible, uno que pueda defender el legado de Luis, y eso se acomodará. Y yo soy de lo que creo, sinceramente. Tú me preguntas a mí que si yo estaría ahí, y yo tengo que decirte que eso lo sabe Dios. Eso yo creo que es muy aventurado tú desde ahora decir, yo voy a hacer tal cosa, eso no sucede así. Ahora, todo lo que estamos en política, todo lo que hacemos trabajo política, siempre estamos haciendo esa diligencia. Claro. El que no lo diga, yo creo que hay niveles de hipocresía en eso. Si tú estás en la actividad política, tú estás haciendo esa diligencia. O sea para eso, o sea para otra cosa, pero es normal que tú estés en eso. Pero para refrescar algo, para el 27, que son estas primarias. Según la ley electoral, la primaria. Exacto. ¿Cuáles son esas reglas del juego? Porque hay mucha gente que al parecer cree y entiende que es vía encuestas que se va a realizar la selección del candidato presidencial. Luis trazó una pauta importante. Yo estuve en muchas reuniones y yo fui de los que creí que no debíamos aventurarnos a unas primarias donde evidentemente Luis compitió con Guido, compitió con Ramón Alburquerque, compitió con Delia, con otra señora. Y yo recuerdo que era montar una primaria de un partido político. Dinero. Te lo dice el secretario de finanzas de ese partido. Lo dice el hombre del dinero. Eso es complejo y difícil. Y yo decía, pero óyeme, las encuestas están 99-1, 96-3. Wow, yo mismo hablé con Guido, con quien tengo una amistad de muchísimos años. Inclusive su hermana es una de las gente más cercanas de mi equipo. Y yo trabajé con Guido cuando yo era un muchachito y Guido y yo somos grandes amigos. Y yo fui donde Guido Tresillo, compadre, pero por Dios, por amor de Jesucristo, viejo. Tú no vas a poner a buscar, tú no vas a meter en esta vuelta a nosotros. Y Luis dijo una noche, yo recuerdo, me dijo, no, señores, que sea la democracia. La única manera de que la democracia funcione es contando votos. Vamos a hacer la primaria. Eso fue en ese momento, 96-4, imagínate. 99-1. Entonces, yo creo que el PRM, que en mi opinión, la fundación del PRM y las victorias del PRM consolidaron la nueva democracia dominicana. Acuérdate que el PRM surge porque el PRD se lo mete en un bolsillo 5 jueces. Así fue que surgió el PRM. Y yo recuerdo que fui de los abogados que postulé ante esos jueces, yo le decía, señores, pero por amor de Dios, ¿y ustedes no están viendo de qué lado está la mayoría? Que lo dobló Miguel Vargas Maldonado para que esos jueces se lo pusieran en el bolsillo. Mira, yo siempre soy muy cuidadoso, pero el hecho de que esos 5 jueces se metieron el PRD en un bolsillo porque nos metieron 36 sentencias y anularon el PRD. Y nosotros, que venimos de esa experiencia, nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener, yo creo que la única manera de elegir adecuadamente en democracia es contando votos. Contando votos. Nos queda muy poco tiempo. Dicen por ahí que usted es uno de esos personajes armadores, conciliadores, que cuando hay un lío entre uno y otro, que si David no se está hablando con Wellington, que si
Fellito Sigue parece que se peleó mencionando con los Carolina, eventos. que si uno se burló porque Víctor de Asa se lanzó. Todas esas cosas que generan conflicto. Todo el mundo le coge el teléfono. A usted y que Llama ya. que levante el teléfono o que no lo levanta. Que se lo levanta. Que le levantan Que el se le teléfono a él cuando él llama, porque hay gente, hay ministros que no cogen el teléfono. Sí. Pero bueno, no, pero allá yo se lo levanta. Él Sí, dijo por hace eso rato, digo. yo estaba hablando con mi buen amigo David por Sí, teléfono. eso es un hito histórico. Sí. No, hombre, eso no es verdad. Eso es verdad, Eso es que cuerda. es a tía que buscan para que concilien No, mira, y arreglen las cosas. Mira, lo primero es que yo creo mucho en lo que se llama la ideología de la conciliación. Si estás conciliando, estás creciendo. Si estás discutiendo, estás disminuyendo. Los pleitos en política no pueden ser constantes y tienen que ser por cosas de principio, no por emoción. Yo le digo mucho a la gente, las emociones son para el amor, no para la política. La política tiene que ser la representación de aspiraciones, esperanzas, intereses. Tú no puedes andar que estoy guapo contigo, que tú me caes mal, que tú me caes bien. La política no puede ser así. Porque entonces la historia de la lucha por el poder te dice que vas a perder y que no vas a lograr tus objetivos. Entonces yo sí es cierto que yo trabajo mucho por la conciliación y yo he dicho en miles de escenarios, lo importante no es quién sea él o la candidata del PRM. Lo importante es que podamos convencer a este país de que nuestra visión es la adecuada. Y para eso nos requerimos todos y todas. Y tenemos que buscar primero un mecanismo de elección con el que todos estemos contentos. Y también, después del mecanismo de elección, tenemos que buscar los acomodos necesarios para que todos, o la gran mayoría, se sientan representados en ese esfuerzo. ¿Cuál fue el éxito de Luis? Yo vuelvo y lo digo, como yo estaba ahí. Yo recuerdo que hubo una época donde Luis tenía serias diferencias con Hipólito Mejía. Después las tuvo con David, las tuvo con Hito Bisonó, las tuvo con Luis Miguel de Camps. Que no fue que nadie me la contó, que yo la viví. Yo tuve que en algunos momentos jugar un rol de llamar a Luis Miguel, el hoy ministro de Educación. Sí. El hoy ministro de Educación, cuando estaba su papá vivo y todavía Tuey y Luis tenían algunas contradicciones. Y yo tuve que sentarme con Luis Miguel y decirle, viejo, pero espérate, mira, el que puede cruzar es Luis Abinader. Luis es el buque insignia, espérate. Cuando David era alcalde, que teníamos diferencias por muchísimas cosas, yo era que iba y me sentaba. Entonces, yo vi eso. Entonces, lo vi, lo trabajé. Y yo recuerdo que había gente alrededor de Luis en ese momento que decían, oye, vamos a entrarle a don Hipólito, porque don Hipólito tiene que ceder, que esto, que aquello. Y Luis decía, no, pero tratemos a don Hipólito con respeto. Don Hipólito es una gran persona de la democracia dominicana, nos ha ayudado a hacer este partido, cálmense, estén tranquilos. Yo lo viví eso, había gente alrededor de Hipólito que le decían, mira, yo tengo un gran amigo, yo no voy a decir su nombre, pero yo tengo un gran amigo que fue el que le puso la Tayota a Luis Abinader. Y yo recuerdo. Dígalo, o dirigente del PRM. Dirigente del PRM. Para Espérate. Y cuando le ponen la Tayota a Luis coge una cuerda. Y yo recuerdo que estábamos, coño, pero que la vaina, eso es don Hipólito, que está en eso. Porque la Tayota era como diciéndole sonso, que no servían para nada. Y yo recuerdo decir a Luis, al grupo que estábamos ahí, que estábamos descalentados, y ya había un grupo de creativos que le queríamos poner un nombre Hipólito, porque todas esas cosas se dan en los equipos. Sí. Y yo recuerdo que Luis dijo, prohibido jugar con don Hipólito. Don Hipólito pudiera ser mi papá, tengan cuidado. Lo escuché yo con estos oídos. Y eso fue lo que lo hizo presidente. Entonces aquí a veces hay una gente que cogen un pique, que quieren insultarse y criticarse uno con otro. Eso no suma en política. Eso no suma. Y mucho menos internamente en un partido. Yo no lo hago ni con mis contrarios. Yo te voy a decir una cosa. Yo me topo, en estos días me topé en una actividad de Manuel Estrella en Santiago con Leonel Fernández. Y yo me paré a saludarle. Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente de mi país. Claro. Es un gran intelectual. Es una persona que para mí me merece todo el respeto y admiración del mundo. Yo donde quiera que lo veo, presidente, ¿cómo está usted? Porque lo único que yo quiero es ganarle las elecciones. Yo no quiero perjudicarlo en ningún otro aspecto. Y yo creo que eso la gente te lo respeta y la gente te lo entiende. Y ahora ya ¿un desayuno con Carolina o una llamada en la noche con David? Ay. No, mira, los dos son mis grandes amigos. Los dos son mis grandes amigos. Y ellos dos son grandes amigos entre ellos también. Lo que pasa es que puede haber una rivalidad momentánea, una situación. En pausa las amistades. Sí, no, pero yo te voy a decir una cosa. Yo sé de trabajar con los dos, de conocerlo a los dos bien, a fondo. Yo estoy seguro que llegado el momento, todos podremos poner al país primero. Y en el PRM habrá armonía, en el PRM habrá unidad.
Y si Luis Abinader sigue gobernando como está, porque yo me río a veces, ¿quién va a ser candidato al PRM? Eso no es lo importante. Lo importante es que Luis termine mejor de cómo está. El objetivo de nosotros ahora es seguir gobernando y gobernar bien. Si Luis gobierna bien, tendremos oportunidad, cualquiera de nosotros. ¿Cómo van a garantizar eso en el partido? Bueno, lo primero es que todos se concentren en Luis ahora. Bueno, yo creo que hay una muestra en esta entrevista. Yo tengo media hora, 40 minutos hablando y he hablado 5 minutos del PRM y 35, 40 minutos del gobierno de Luis. Yo creo que esa es la tónica. Hay que defender las ejecutorias del presidente Abinader. Hay que ayudarlo. Esto no ha terminado. Nosotros estamos en el 5º inning del juego. Nosotros estamos en el 5º inning. Faltan 4 innings. Entonces, no nos podemos volver locos. Ni nos podemos creer la película. Y además que hay gente que cree que ganamos como quiera y que somos los... Sí. Eso no es así. Si nosotros no protegemos a la sociedad dominicana, no le seguimos sirviendo bien, podemos buscar Superman de candidato. Yayo, o a la Mujer Maravilla. Hay algo que yo debo reconocerte, es que tú eres de los funcionarios y de los aspirantes que siempre está al frente, que uno sabe qué piensa de muchos temas. ¿Qué tan importante es eso en cualquier político que tenga aspiraciones de liderar una nación? Mira, hay diferentes mecanismos de liderazgos y mecanismos de promoción. Tú vas a encontrar, y Alexander está aquí que sabe mucho de eso, tú vas a encontrar consultores políticos que te dicen, evita las posiciones, evita el conflicto, ponte unos tenisitos, rebaja 40 libras, ponte un tichercito apretado, habla de pelota, habla de vaina y olvídate de esto y no te meten la... Y entonces ese es un sistema. Y hay otro sistema que es el que a mí me gusta, que tú tienes que decir lo que tú crees, asumir posturas y ser responsable, porque el ejercicio de gobernar no es una moda, no es una fiesta y no es un anuncio publicitario. El ejercicio de gobernar es quizás el más serio ejercicio que tenemos los seres humanos, porque de eso dependen millones de almas. Entonces, yo creo que tú tienes que decir lo que piensas. Tú tienes que decir. Ahora, ¿cuál visión prospera en un momento dado? Eso hay que verlo. Y yo me he tenido que moderar porque tengo que admitirte que a veces la sinceridad y a veces te genera dificultades en este mundo de la viralización. Pero yo sinceramente creo que al final del día, lo que perdura, lo que marca, lo que genera verdadera consecuencia y verdaderos resultados es asumir posición. Vino de Yayo Pinto. ¿Cómo va el podcast? Bueno, yo tengo que decirte que, como yo le decía a un amigo, al periodista y gran amigo José Monegro, yo le dije un día, bueno, que ya cansado yo de que ustedes acaben con nosotros. Entonces yo ahora voy a preguntar también. Y yo ahora, la verdad es que yo vengo, o sea, mi mamá tenía programa, mi abuela tenía programa de radio, de televisión. A mí siempre me quedó como ese deseo. Y yo creo que es una manera, el funcionario no siempre puede decir lo que quiere, no siempre puede estar donde quiere, no puede siempre interactuar con quien quiere, porque el director de aduana tiene funciones muy limitantes. Entonces, una manera de soltar el brazo y de ejercitar a Yayo, no al director de aduana, es a través de Yayo Pinto, que ahí yo puedo hablar con artistas, con deportistas, con comunicadores, con empresarios, que en el marco de mis funciones como director general de aduanas a veces no puedo. Entonces, es una manera de traducirme al Yayo que yo siempre he sido y que quiero ser, que es el... Y lo felicito por ese esfuerzo. Eso sí, no se te ocurra hacer un programa matutino para hacernos competencia. No. Cuidado, porque... Hay que tratar de que el PRM no pierda, porque si perdemos, algo voy a hacer. Algo voy a hacer. Quizá vengo a trabajar aquí con ustedes. Bueno, será bienvenido. No, pero esperemos que no lleguemos a eso. Cuidado. Yo espero en Dios que no lleguemos a eso. Gracias, Yayo, por venir. Gracias. Un abrazo a ustedes. Amigos, Yayo Sánchez Batón con nosotros. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.